Robert Walton era un navegante aventurero que se encontraba realizando una expedición con la finalidad de llegar al Océano Pacífico del Norte. Pasaron algunos días de navegación cuando ocurrió que el barco quedó casi completamente cercado por el hielo. La tripulación comenzaba a tener pensamientos inquietantes, pero de pronto algo los distrajo. A lo lejos, observaron que iba pasando un trono tirado por perros. Quien lo conducía parecía ser una figura humana, pero de proporciones gigantescas. A la mañana siguiente, Robert vio que sus marineros estaban hablando con un superviviente al borde del colapso. Cuando Robert habló con el desconocido, este le dijo que iba en búsqueda de otro trineo. Robert le informó que la noche anterior habían visto un trineo pasar a lo lejos, lo que despertó el entusiasmo del desconocido. No le quedaba mucho tiempo de vida al sujeto misterioso, por lo que, como última voluntad, le quería contar su historia a Robert. El desconocido era ginebrino y tenía por nombre Víctor Frankenstein. Este relató que a los 5 años, la madre del ginebrino visitó a unos pobres campesinos en Milán. Tenían a cargo 5 niños, y uno de ellos era una niña de lo más bella que jamás se había visto. Ella fue adoptada por los campesinos, pero ellos, al ser sumamente pobres, no tenían mucho para darle. Así que la madre de Víctor les ofreció cuidar a la niña, y los campesinos, a pesar que la amaban, sabían que el futuro con la familia de Víctor era mucho más prometedor para la niña. Así que accedieron a entregarla a la familia de Víctor, y es así como Víctor tenía ya una hermana adoptiva. Cuando Víctor cumplió 7 años, nació su hermanito pequeño. A los 13 años, en una tempestad, Víctor observó un rayo de cerca y le maravilló ese poderosísimo fenómeno, y así comenzó a centrarse más al estudio de la física y el electromagnetismo. A los 17 años, murió la madre de Víctor por fiebre. Antes de morir, les dijo a Víctor y a Elizabeth, la chica que habían adoptado hace años, que le hubiera gustado mucho que ellos contrajeran matrimonio. Sin embargo, Víctor tuvo que partir por cuestiones de estudio, dejando atrás esa añoranza de su madre, a su familia, pero sobre todo a Elizabeth. Durante 2 años estuvo obsesionado con la química sin pensar en visitar a su familia en Ginebra. El tema principal de estudio de Víctor fue la composición de los cuerpos de los seres vivos y sobre dónde procedían los principios de la vida. Para estudiar la vida hay que estudiar la muerte, por lo que Víctor permanecía días enteros en panteones y, tras noches de arduo trabajo, Víctor descubrió las causas que generaban la vida, por lo que buscaría ahora generarla. Su proyecto era la creación de un ser humano. Fue así que Víctor profanaba sepulcros para obtener restos humanos, y después de casi 2 años, todo al final rindió fruto, pues el ser que yacía en su taller, que él había creado, habría por fin abierto los ojos. Lo primero que vio fue a Víctor, y este, al verlo, huyó despavorido. Víctor nunca se imaginó que su proyecto tan ansiado fuera tan pesadillesco al cobrar vida. Víctor se desplomó, pero poco después encontró una carta de su padre lamentándose de una tragedia, el asesinato de William, su pequeño hermano. Víctor viajó de inmediato a Ginebra y en camino hizo una parada en un lugar cercano donde su hermano había sido asesinado. Era de noche y una tormenta arreciaba, y al azotar un trueno cercano, su luz iluminó a una criatura deforme y gigantesca semioculta en unos árboles. Víctor comprendió que se trataba del monstruo que había creado, y lo primero en lo que pensó fue en la posibilidad de que el monstruo había matado a su pequeño hermano. El ser escapó, entre tanto. A la mañana siguiente, Víctor llegó al hogar de su familia, y su familia lo recibió triste, pero aseguraron que la persona culpable ya había sido capturada. Se trataba de Justine Moritz, una criada de la familia. Víctor supo inmediatamente que se trataba de un error. Cuando ocurrió el juicio de Justine, ella se declaró culpable, pero lo hizo porque básicamente la habían obligado.
ya que un sacerdote le amenazó de que si no confesaba, no obtendría la absolución. Al amanecer del día siguiente, Justine fue ejecutada. El remordimiento torturaba a Víctor, pues sabía que el asesino era su creación. Transcurrió un tiempo y Víctor y su familia se mudaron. Cerca de allí había una montaña, pero al pasear en ella, Víctor tuvo un encuentro repentino con el monstruo que había creado, y éste le suplicó a su criador que le escuchara. Víctor se negaba, dispuesto a atacarlo, pero el monstruo le dijo: hasta los condenados a muerte tienen derecho de ser escuchados. Entonces, la poca compasión que Víctor tenía hacia su creación provocó que accediera a escucharle. Fue entonces cuando el monstruo le contó que, cuando escapó del laboratorio, el monstruo viajó, pero cuando la gente lo veía, corría despavorida, hasta que unos lugareños se juntaron para atacarlo y, cuando estaba herido, huyó, hasta que por fin encontró el cobertizo de una cabaña y en dicho cobertizo se refugió. Pero en aquella cabaña habitaba una familia. Ellos no sabían de la existencia del monstruo, pero pronto él les fue tomando cariño. Sin embargo, él sabía que lo rechazarían por su fealdad. Entonces, se decidió a aprender el lenguaje humano, pues así se podría comunicar con la familia y presentarse para no ser rechazado. Después de un tiempo logró aprender el lenguaje y primeramente se presentó al anciano de la familia, el cual era ciego y por tanto no podía espantarse de la apariencia del monstruo. El anciano muy amablemente conversó con él, pero cuando llegó el resto de la familia, unos gritaron, otros se desmayaron y otros lo atacaron. Conforme fue llegando más gente para ayudar al ataque, nuevamente el monstruo salió despavorido, pero con un dolor profundo en el corazón, pues la esperanza de amor se le había desvanecido. Sin embargo, el monstruo pensó ahora en buscar a su creador Frankenstein. Tal vez él era el único que podía proporcionarle ayuda y comprensión. Fue entonces cuando emprendió el viaje a través de un bosque a las tierras de su creador. Pero ocurrió que en el bosque observó que una niña se ahogaba y la rescató. Pero un hombre que acudió sacó un arma de fuego al ver que un monstruo estaba cerca de la niña y le disparó y lo hirió. El monstruo, cuando escapó, se preguntó: ¿esta es mi recompensa por mi benevolencia, por haber salvado a la niña de ahogarse? Días después, él tuvo un encuentro con un niño, el cual gritó despavorido al verle. El monstruo le dijo que no temiera, que él no le haría daño. Pero el niño gritaba con mayor ahínco. El monstruo cogió al niño por el cuello para obligarlo a que se callara. De pronto, el niño se desvaneció sin vida a sus pies. Sin querer, había aplicado demasiada fuerza. Entonces, el monstruo tomó el pendiente que el niño tenía en el cuello y se lo llevó para después, en una cabaña, vislumbrar a una joven que yacía durmiendo, y el sentimiento de venganza, debido a que el monstruo ya tenía demasiado odio en el corazón, hizo que le pusiera el collar del niño asesinado a la joven en el bolsillo para que ella fuera inculpada del crimen. Y esto fue lo que le contó el monstruo a su creador Víctor, y al acabar, le exigió que le creara una mujer para que no estuviera solo. Pero Víctor Frankenstein se rehusó. Su historia no justificaba su crimen, a lo que el monstruo respondió: mi maldad es consecuencia de mi desgracia. ¿No comprendes que mi perversidad es producto del constante desprecio que me hacen los otros? Tú eres la causa de mi mal, así que en cierta medida el responsable de todo. Víctor Frankenstein reflexionó y accedió entonces a crearle una compañera, pero con la condición de que se retiraría para siempre y jamás regresaría. El monstruo aceptó y se retiró a las montañas. Pero al pasar los días, mientras trabajaba en la creación de una compañera de la abominación, a Víctor lo invadían reflexiones tales como la posibilidad de que el segundo monstruo que él creara fuera incluso más perverso que el primero, o qué pasaría si al conocerse ambos monstruos se odiaran por ver reflejada su propia fealdad en el otro.
o si la hembra monstruo abandonaba a su primera creación y éste mostrara ahora una violencia sin límites debido al rechazo, o peor aún, que ambos se unieran y crearan una nueva raza de monstruos que resultaran amenazantes al género humano. Víctor, decidido, abandonó definitivamente el proyecto de crear una compañera para su abominación. Sin embargo, este vigilaba de cerca a Víctor y supo que no cumpliría su palabra. El monstruo entonces visitó a Frankenstein y le advirtió que así como a él se le negaba una compañera, entonces Víctor vería cómo su amada moriría. La abominación se esfumó prometiendo venganza. Víctor retornó a Ginebra y después de un tiempo se casó con la mujer que amó desde que era niño, Elizabeth, y fueron de luna de miel a los Alpes. En todo momento Víctor cargaba con una pistola atento a cualquier amenaza del engendro que había creado, pero de poco le sirvió, pues en la habitación en la que ella descansaba apareció el monstruo de manera sigilosa. Con toda prisa Víctor acudió a rescatarla al oírla gritar, pero era demasiado tarde. En la ventana, a la luz de la luna, se reflejaba el monstruo con una sonrisa burlona en el rostro, y Víctor disparó su revólver, pero el engendro huyó. Cuando Víctor retornó a Ginebra, su padre no pudo soportar la noticia de la muerte de la persona que adoptó desde niña y a la cual consideraba su amada hija, y en pocos días falleció en los brazos de Víctor de una profunda tristeza. Desde entonces, Víctor obsesivamente se empeña en darle caza a su demonio, pretensión que lo llevó hasta el Ártico, pues el mismo monstruo le daba pistas de su ubicación. Pero, ya en el Ártico, Víctor poco a poco fallecía por el cansancio y el frío, y antes de desplomarse fue que observó el barco de Walton. Y esta fue toda la historia que Víctor le contó a Robert Walton. Víctor, antes de morir, susurró que había fallado en su empresa de darle caza a la abominación por él creada. Robert dejó el cuerpo de Víctor en el camarote y escuchó ruidos al anochecer provenientes de allí. Cuando Robert fue a investigar, estaba el monstruo al lado del cadáver de su criador, lamentándose, y al ver a Robert entrar, le dijo que con la muerte de su criador se consumaba su sed de venganza y por tanto se acababa el ciclo de su mísera existencia. Por último, antes de huir, el monstruo dijo: pronto, muy pronto moriré, pues el odio que mi criador me tenía era poco a comparación del que yo siento por mí mismo. Convertiré a este cuerpo deforme y horrendo, incapaz de ser amado, en cenizas, y mi espíritu encontrará por fin la paz. Así hubo dicho la abominación, y saltó por una ventana del barco, y se perdió en la oscuridad de la noche.